el famoso capítulo de la fe, Hebreos 11. Ya estamos terminando nuestro estudio del libro de Hebreos, nos quedan 3 capítulos, 11, 12 y 13, son capítulos muy prácticos. Los 10 capítulos anteriores eran muy doctrinales, estos son más prácticos. Y hoy nos corresponde a mirar algo en torno a la fe. Hebreos 11, versículo 1. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pienso que es un versículo que todos hemos escuchado alguna vez, algunos lo saben de memoria. Y quiero comenzar hablando acerca de 2 palabras que tiene este versículo y que nos empieza a ayudar a ver un poco más profundo la dimensión de la fe en la vida cristiana. El versículo 38 del capítulo 10, ahí más atrasito, el escritor dice: mas el justo vivirá por fe. De manera que el tema de la fe para nosotros es fundamental porque vivimos por lo que creemos. Y si no entendemos algunas cosas en torno a la fe, nos va a ser complejo caminar en fe. Por lo tanto, analicemos entonces un poco más este versículo, mirando 2 palabritas, la palabra certeza y la palabra convicción. La palabra certeza en el griego es upóstasis. Upóstasis con H, upóstasis. Es un término científico. Miren qué interesante, porque si hay algo que nosotros hemos visto siempre es que la fe se opone a las evidencias científicas, o más bien, digámoslo así, que hemos llamado a todo lo que no se puede comprobar científicamente, lo hemos llamado fe. Pero el término certeza que define a la fe es un término científico. ¿Qué significa? Lo contrario de otra palabra también griega que es hipótesis. Estamos hablando de upóstasis y es contrario a hipótesis. Y upóstasis es aquello que se apoya en hechos. Tremendo. El escritor usó una palabra, un término científico que significa algo que se puede apoyar en hechos. Y se define como ser de un modo verdadero, ser de un modo verdadero, ser de un modo real, verdadera realidad. También sustancia o sustanciación. Y se explica de la siguiente manera. Yo no sé de química, me voy a inventar una reacción química. Haga cuenta que yo soy un químico. Entonces, un químico dice, bueno, voy a mezclar 27 gramos de dióxido de cloruro de potasio con 10 gramos de ácido un placer. Cuando usted le menciona a un químico que usted va a hacer esa mezcla o esa combinación e inmediatamente el químico le va a decir, sí, eso explota. Sí, eso que usted va a hacer, eso explota. Pero no necesita hacerlo para demostrar que explota, él ya lo sabe.
de eso se trata. Eso significa upóstasis, certeza. Ser de un modo verdadero, ser de un modo real, verdadera realidad, sustancia o sustanciación. No hay duda, ¿sí? Tendría que cambiar la materia, ¿cierto? Como para que dijeran que si se mezcla esto con esto, eso ya no va a explotar. Tendría que haber un cambio en los átomos, una cosa así impresionante. Por lo tanto, no hay forma de pensar que eso no va a ser así. Científicamente comprobado, ya lo han hecho. Y siempre da la misma reacción química, ¿sí o no? Eso se llama upóstasis y es el término certeza. Con esa certeza uno espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea que el químico tiene certeza de que si usted mezcla esas dos cosas, eso explota. Así vive la gente con fe. La gente con fe tiene esa clase de certeza. Convicción es la segunda palabra. Convicción de lo que no se ve. Convicción en el griego es elechos, como la mata del helecho, como el helecho con el que uno le quita los pelos al marrano, pero con G en la mitad del camino. Elechos. Esa es la palabra que empleó el escritor para decir convicción. Y así como la primer palabra, certeza, se emplea para la ciencia, la palabra convicción se emplea para las leyes. Entonces, en el primer ejemplo teníamos a un químico, en el segundo ejemplo podemos tener a un abogado. La convicción. Convicción. Elechos. Dar una evidencia. Dar una evidencia. Básicamente cuando se está en medio de un juzgado, de un juicio, lo que define si la persona queda libre o es juzgada son las evidencias. De esa es la palabra que están usando aquí. Y la evidencia que genera convicción, convence que esta persona es culpable o que esta persona es inocente. Esa es la palabra, elechos. Dar una evidencia, sacar a la luz, tener pruebas, derribar todo lo que no es correcto, estar seguro. Todo eso significa elechos, o sea, convicción. De manera que cuando usted vuelva a leer este versículo, acuérdese que tiene una relación con lo químico y con lo legal. Y con cosas más tangibles que ilusorias o imaginarias. Porque los términos que él usa aquí son casi términos, como dice esto, sustancia, materia. Digamos lo que termina siendo más real que lo real. Por eso dice la palabra que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Porque lo que vemos perecerá, pero lo que no vemos permanece para siempre. O sea que si hay algo concreto en nuestra vida, es la fe. Si hay algo concreto en su vida, es la fe. A diferencia de lo que siempre hemos pensado, ¿no? La fe es abstracta, es un sentir, es una sensación, pero según el término del texto, es muchísimo más que eso. Es una sustancia y es una evidencia, es una prueba, es una realidad. Eso significa el versículo 1 de Efesios 11. Sigamos. ¿Qué? ¿Yo qué dije? Yo era para ver si tenían la mente en las ferias o acá.
Bueno, versículo 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Mi suegra, la hermana Eliber, el hermano Guille. No, estoy hablando de más antiguos. Unos meses más antiguos. Los antiguos, Abel, Abraham, Moisés, ¿sí? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablemos entonces de otras dos palabritas que juegan en este versículo 3. No están en el versículo, pero las traemos para que las miremos. Especulación versus revelación. Especulación versus revelación. Especulación tiene que ver con las hipótesis, las teorías, que no es fe. Porque fe dijimos que era upóstasis. Upóstasis no es especulación, es todo lo contrario. Especulación son las teorías, son las hipótesis, entre las cuales hay una muy conocida que es la teoría de la evolución. El texto bíblico no nos está dando una especulación de cómo fue creado el universo. No nos da una especulación. El texto bíblico nos da una revelación de cómo fueron creadas todas las cosas. Por la fe entendemos capacidad cognitiva, una forma de explicar cómo fueron hechas las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que si usted se dice un cristiano, un creyente, una persona de fe, usted está por la fe obligado a creer que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Usted no puede decir que usted es un hombre de fe, perdóneme que se lo mencione, si usted cree en la teoría de la evolución. Porque la fe de la que estamos hablando nosotros, bíblica, fundamenta la creación de todas las cosas por la palabra de Dios. ¿Cómo puede existir un cristiano que crea en la evolución? Está en graves problemas. Porque entonces está negando Génesis 1:1. Y al negar Génesis 1:1, déjeme decirle, termina negando la Biblia completa. Porque la misma palabra enseña cómo fueron hechas las cosas por la palabra de Dios. Que las cosas que hoy se ven fueron hechas por cosas que no se veían. Y eso es fe. Y para eso se necesita fe. La evolución está llena de muchos postulados científicos. No, les voy a decir por qué no son científicos. Porque cuando algo es científico, significa que es aprobado por todos. La evolución no es científica, porque si fuera científica, todos los científicos la aprobarían, ¿sí o no? Hay muchas leyes científicas y como leyes no cambian, son inmutables y todos los científicos las usan. Entonces, la gravedad, la ley de la gravedad,
es científica. Ningún científico puede hacer un cálculo, bueno, vamos a lanzar este cohete a la luna, pero no. Yo quiero cambiar la ley de la gravedad de 9.8 creo que es. No, la voy a hacer de 14. No se puede. El científico que salga a decir que la ley de la gravedad también puede ser de 14, ¿qué le van a decir los otros científicos? Este man se enloqueció, este no es un científico, está loco, apártenlo. Porque hay cosas científicas que no se refutan y todos las manejan. La teoría de la evolución es una teoría nomás y no todos los científicos la manejan. O sea que no es científica. Por eso nosotros podemos creer perfectamente. Y la Biblia no está contradiciendo la ciencia al decir que todo fue creado por Dios. Más bien, entre más avanza la ciencia, más se dan cuenta de que la Biblia tiene más sentido y más razón. Entre más se esfuerzan, tienen que llegar a conclusiones que la Biblia ya ha declarado con anticipación. Incluso, pretender tener una fe loca, estaría mal decirlo. Nuestra fe es tan real y tan cierta como el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra, y eso es así. Y será comprobado cuando Dios lo permita. Científicamente, para que nadie quede con dudas. Por ahora, por la fe lo entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Brinquémonos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ejemplo, un creyente que no cree que las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, sino que cree en la evolución. ¿Agrada a Dios? No lo puede agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios declara algo, así es. Y si tú eres una persona de fe, lo debes creer. Lo tremendo es que todo el capítulo 11 no habla, como les dije ahora, de una fe ficticia, imaginaria, intangible, sino que todos los ejemplos, absolutamente todos los ejemplos que da el texto bíblico en Hebreos fueron acciones y fueron hechos, muchos de ellos ya comprobados por la ciencia. Por lo tanto, la fe, más que un hecho intangible, es un hecho real que nos lleva a la acción. La verdadera fe nos lleva a la acción. Analicemos ese versículo un poco más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 3 cosas que menciona este versículo en torno a la fe. En torno a una vida de fe. Porque me gusta más decir que tenemos una vida de fe a decir que tenemos fe. Porque la fe se vive, ¿no? La fe no solamente es algo de un concepto, sino que es una vida. Nos lleva a vivir la fe. Y el mismo versículo anterior del capítulo 10 dice, el justo vivirá por la fe. Así es de sustancial la fe, de real la fe. 3 cosas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primera cosa que tiene la vida de fe, que es necesario ir a buscar al Señor seriamente. ¿Recuerdan que en Hebreos en 2 ocasiones enseñamos que el Señor dice, acerquémonos pues, acérquense ante el trono de la gracia? Y también dice que podemos entrar al lugar santísimo que el Señor abrió, que Jesús abrió. Esta es la tercera vez que el texto habla acerca de la necesidad de acercarnos a Dios. Una persona que dice tener fe en Dios
se acerca a Dios, pasa tiempo con Dios, tiene relación con Dios, intimidad con Dios, habla con Dios, charla con Dios, comparte su vida con Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, entonces primera cosa, necesitamos venir a buscarlo seriamente. Segunda, crea que le hay. Pues sí, es muy lógico. Si yo no creo que existe un Dios, ¿a quién me voy a acercar yo? ¿Acaso me voy a ir a orar? ¿A orarle a quién? ¿A un Dios que no existe? Por lo tanto, cuando tú decides ir a orar y entrar a tu cuarto y cerrar la puerta, tú estás, con solo ese hecho, estás declarando que Dios para ti existe. Porque si te encierras en un cuarto a estar a solas, sin ningún sentido, van a decir, este está loco. Hasta tú mismo puedes decir, estoy loco. Pero si tú entras a un cuarto solo, a hablar con alguien que es Dios, tú estás creyendo en ese Dios. Tú tienes fe en Dios. Estás levantando una declaración de que para ti Dios existe. ¿Cómo es que vivimos vidas sin buscar a Dios y decimos creer en Él? Difícil. Entonces, primero hay que buscar a Dios. Segundo, quien lo busca declara que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero, que no le habla a una pared, que no le habla a un techo o a una ventana. Está hablando a Dios. Y tercero, confianza en que Dios recompensará a los que le buscan. Confianza. Claro, tú no vas a ir donde alguien que no existe. Segundo, no te vas a encerrar en un cuarto a hablar con alguien que no existe. Y tercero, no vas a hacer todo eso si crees que de ahí no va a salir algo. Si eso no sirve para nada. Pero los que tienen fe saben una cosa, y es que el Señor lo que nos ve hacer en lo secreto, lo recompensa en público. Todo el que va a orar, todo el que se encierra en su cuarto a clamar a Dios por una dificultad, por un problema, por una necesidad, o simplemente porque quiere pasar tiempo con Él, tiene una seguridad y una certeza de que Dios va a hacer algo. Que después de que usted presenta una oración a Dios, las cosas cambian. Del mismo instante en que usted habla en su oración con Dios de su problema, en ese mismo instante la situación comienza a cambiar. Porque ese Dios recompensa a los que le buscan. ¿Lo crees? Lo debes creer, porque si no, ¿para qué estás orando? Dice la Biblia que las oraciones del Señor están vivas en el cielo, en una copa. Allá caen esas oraciones. Dios se las toma en serio, hasta más en serio de pronto que nosotros, porque muchas veces le hemos pedido cosas con tanta incredulidad, como por no dejar, por si de pronto me escucha. Pero Él sí se las toma en serio. Tu oración, cada una de ellas. Debes saber que cada vez que te arrodillas, así sean 2 minutos, como 2 horas, Dios se toma en serio eso. Porque tú estás declarando que crees en Él. Primero le fuiste a buscar, segundo crees que Él está ahí y tercero crees que Él te va a contestar lo que tú le estás pidiendo, lo que tú necesitas, que Él está escuchando tu oración. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Partiendo de esto que hasta el momento hemos visto, y antes de que empecemos a ver, que creo que hoy nos va a hacer, a estos hombres y mujeres que fueron ejemplo de fe, veamos al menos 3 conceptos errados, de lo que en medio de los cristianos muchas veces ha sido la fe, pero que no es fe. El primero, o más bien, digámoslo así, son verdades a medias. No son verdades absolutas, lo que a veces creemos de la fe. Una, que la fe, tener fe en la bondad de Dios para mí. Tener fe en la bondad de Dios para mí.
Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así que uno no puede creer en eso? Y le digo, no. Por eso le digo, ahí está a medias. Porque ¿qué clase de fe es esta? Esta fe es la doctrina conocida de la prosperidad, por ejemplo, en la que Dios está para bendecirme, para ayudarme, para sanarme, para que todo me salga bien, para que yo consiga carro, casa, beca, para que me case con el príncipe azul, con la reina amarilla, para que todo eso. Y hace como que al cristiano no le puede pasar nada malo. Y eso no es fe. Eso no es fe. Esa no es una verdadera fe. Vivir pensando que nada malo me puede pasar no es fe. Es un concepto errado de fe. ¿Por qué sabemos eso? Acompáñenme a ver dos textos que demuestran, y ahora en Hebreos, cuando veamos a los que son ejemplo de fe, vamos a ver que a muchos se les dio lo que tanto esperaban. A otros, dice la palabra, solo lo vieron de lejos y lo saludaron. Y otros, en vez de recibir vida, por la fe recibieron muerte. Por eso es necesario que entendamos que fe no es solamente pensar que todo me va a salir perfectamente bien, que nada malo me va a pasar en la vida. Santiago 1, 2 al 4. Ponga ahí el billete de 50,000 en Hebreos 10, en Hebreos 11. Santiago 2, 4. Perdón, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe. ¿Con qué está relacionada la fe en ese versículo? Con pruebas. No con el hecho de que todo va a ser perfecto en tu vida. No. La fe está relacionada con dificultades, iglesia, con problemas, con adversidades, con chicharrones. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. De allí entonces que pretender decir que la fe es la bondad de Dios para mí, en todo sentido, es en parte cierta, porque sí, el Señor quiere tu bendición, amén. Él quiere verte bien, Él quiere sanarte, pero Él también va a permitir momentos difíciles en tu vida. Y si tú no lo sabes desde ya, cuando vengan esos momentos difíciles, esa fe va de pronto a trastabillar. Y de repente no seas y no tengas la condición para afrontarla. Pero cuando estás avisado y sabes que esa fe va a ser probada, cuando llegue el momento, la vas a usar para orar, para confiar, para creer. ¿Qué le pasó a Job? Que es el segundo ejemplo aquí en este punto. Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, después de que a Job le pasó de todo, perdió de sus hijos, su ganado, sus siervos, perdió su salud. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal, no lo recibiremos. ¿Y qué dice la palabra? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no pecó cuando dijo,
que de Dios no solamente se recibe el bien, sino que Dios también permite que cosas malas nos pasen. Y no pecó al decir eso, porque es una verdad, iglesia. Es una realidad en nuestras vidas. Pensar que todo nos va a salir perfectamente. ¿Quién se le patració a Job? La esposa. Y no porque su esposa se le patració, Dios dejó de considerar a Job un hombre de fe. Ah, no, Job, como tu esposa ya no confía en ti, como tu esposa ya no está a tu lado, ya no tienes nada que ver conmigo, ¿no? Dios siguió apoyando a Job, aun cuando su esposa en este momento no está con él. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Volvamos al segundo punto, lo que no es fe. Fe. El fe como credo, Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, ¿sí o no? ¿Eso es fe? Sí, en parte. ¿Nuestras declaraciones doctrinales son de fe? Sí. ¿Y hay que creerlas? Sí. Pero la fe no es solo credo. La fe es acción. Necesitamos combinar la doctrina con la acción. Porque si tú solamente conoces doctrina, pero no vives nada de eso, ¿de qué sirve? De nada. La verdadera fe combina credo y acción. ¿Dónde encontramos esto en la palabra? Acompáñeme a Santiago 2. Diecisiete. Dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa con una fe que no tiene obras? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dogma, doctrina. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Pero qué? También los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios son de fe. Porque ellos creen en Dios. Y creen en Dios más de lo que usted y yo creemos en Dios. Son más creyentes que usted y que yo. Pero ellos no tienen obras en torno a esa fe de lo que es Dios. Más bien sus obras rechazan lo que es Dios. Por eso es tan importante que tú digas creer en Dios, pero que tus obras respalden que crees en Dios. Porque si no quedas como uno de los demonios creyentes. Ellos creen en Dios. Por lo tanto, entonces fe no es solo dogma, no es solo doctrina, no es solo credo, necesitamos acción. Y tercero, fe no es un salto a ciegas a lo desconocido. No es un salto a ciegas a lo desconocido. Miren esta frase. Solo tienes que actuar. Una frase de alguien que cree que esto es fe. Solo tienes que actuar en contra de todo lo que sabes.
y confiar en las cosas y confiar en que las cosas se resuelvan de la manera en que tú quieras. Eso no es fe. Ojo, esto no es fe. Los que dicen, solo tienes que actuar en contra de todo lo que sabes y confiar en que las cosas se resuelvan de la manera en que tú quieras. Ese es un salto al vacío. Ay, yo creo en Dios. Ejemplos. ¿Quieres un apartamento? Ay, tengo una fe. Sé que Dios me va a dar un apartamento. Y como no tengo la plata, no, un apartamento no, un carro. Ay, yo quiero comprar un carro. Tengo fe de que Dios me va a dar un carro. Y le pregunta, ¿y tienes la plata? No, por eso es que tengo fe. No tengo la plata. Pero como no tengo la plata, voy a pedir un préstamo. Y mensualmente pago la cuota del carro. ¿Y lo que tú ganas, tu salario, te alcanza para apartar la cuota del carro? No, porque es fe. Yo no tengo con qué pagar ese carro, pero yo confío en que Dios me va a ayudar a pagar ese carro. Y listo, y se meten. Y como que tienen que agarrar a Dios a la fuerza, ¿sí o no? A percollar a Dios para que pague la... Señor, yo confío en usted, yo no sé, pues usted tiene que pagar esta cuenta. Usted tiene que pagar esa cuota del carro. Y bueno, habrá el que le resulte y pague el carro. Pero déjeme decirle algo. Tu fe, la verdadera fe, no es un salto al vacío. La verdadera fe va de acuerdo con la verdad de Dios. Nunca hagas algo por fe que no esté respaldado por la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que te endeudes. No, si te vas a endeudar por un carro, no tienes con qué pagarlo, yo te diría piénsalo 2 veces, porque quizás estás llamando fe a simplemente una locura. Y muchos cristianos cometen locuras y el que paga los platos rotos es Dios. Señor, me quedó calceto. Espérate, porque muchos hombres hicieron locuras. Dígame si ponerse a construir un barco para meter yo no sé cuántos animales, en un lugar donde no había mar, donde no había ni un río, en donde no llovía, no había forma de que se encharcara el piso. Es una locura, es una locura, eso es una locura. Pero es que Dios le dijo que lo hiciera. No fue que Noé dijo, me antojé de hacer un barco y voy a meter aquí a todos los animales. Si Dios te dice que lo hagas, lo tienes que hacer. Así sea una locura. Pero no te pongas a hacer cosas que Dios no te pide que hagas y al final tengas que coger a Dios a la fuerza que Él tiene que cumplir con tu capricho. Porque eso tampoco es fe. Esos saltos al vacío no son fe. Bien, terminemos entonces diciendo que la verdad en la fe es que la fe nos lleva a tener acción, pero una acción llena de confianza. La verdadera fe te lleva a tener acción, una acción llena de confianza. Una acción de acuerdo con las verdades de Dios y sus promesas. Porque si Dios te lo dice en su palabra y te lo promete, estás en la obligación de creerle y de actuar conforme esa fe te lo exige. Que la fe es para todos nosotros. Y no como algunos han pensado, no, pastor, es que usted ve Hebreos. Y usted ve esos hombres y esas mujeres de Hebreos que tuvieron fe, pero es que ellos eran héroes.
¿Cómo deberían de héroes que están escritos en la Biblia? Por eso esa fe y esas cosas extraordinarias solo las hacen ellos, pero no. La fe es para gente común y corriente, como usted y como yo. Héroes del diario vivir, como usted y como yo. Pensando en el tema de los héroes, y ya con eso termino, para que dejemos como abierta la idea de lo que será el domingo, pensaba en Superman. Para mí el superhéroe más superhéroe de todos, para mí no hay sino Superman. Si ponen a pelear, ¿me he hecho esa película en donde Batman le ganó a Superman? Creo que sí. Ni me la vi, porque no creo en eso. Se llamaba Marta. La mamá de Superman se llamaba Marta. De Batman. No creo en una película en donde Superman pierda. Yo crecí con Superman. Pero el Superman mío, porque también ahorita sacaron unas películas con un Superman que no, hombre, no. El Superman mío se llamaba, y por aquí lo anoté, el actor Christopher Reeve. Ese sí era un Superman. Medía, por aquí creo que anoté, como 1.93. Christopher Reeve, 1.93. Nació en el año 1952. Y fue el Superman más Superman que ha existido. Claro que un pelado ve una película de esas hoy en día y se burla de los efectos que tenía. Porque la primera la hicieron en 1978. La primera y la cuarta fue como en 1982 y le fue mal. Fue que la peor película de Superman que se han inventado. Pero para mí sigue siendo el verdadero Superman. Este hombre, en la vida real, en el año 1995, estaba montando en su caballo, en una competencia, no sé qué, una exhibición. Se cayó de su caballo, cayó de cabezas y quedó cuadrapléjico. Superman quedó parapléjico. El verdadero Superman. El original, el legítimo. Quedó parapléjico. Y murió en el año 2004, a los 52 años. Un pollo. A los 52 años murió este hombre que permaneció en una silla de ruedas un poconón de años. Y era Superman. Y es paradójico, ¿no es cierto? Porque a Superman no le pasa nada. Solo puede atropellar un tren y queda igualito, solo le puede pasar lo que sea. Pero este cayó del caballo y quedó cuadrapléjico. Pero pensaba en que él es Superman, es un héroe. Y Hebreos nos habla acerca de otros héroes, Abraham, Noé, David, que hicieron cosas para el Señor extraordinarias, héroes, pero que no eran sino gente común y corriente también. ¿Qué chisme le conocemos a Abraham aquí entre nos? Que se puso a tener un hijo con otra. Y salieron y nacieron los ismaelitas, los palestinos, los que hoy están haciendo guerra. Un pecadillo de Abraham, el hombre de la fe, ha tenido hasta el día de hoy consecuencias serias en la humanidad. Pero es el padre de la fe. ¿Qué sabemos de David? Aquí entre nos, que era un adúltero y un asesino, pero quedó aquí en la lista como los héroes de la fe. ¿Qué sabemos de Moisés? También es un asesino. Le tocó huir, esconderse a Madián.
hombres comunes y corrientes, pero Dios los exaltó porque tuvieron fe. Tú eres y yo, todos, comunes y corrientes, pero podemos ser héroes de la fe cuando hagamos lo que Dios nos diga que debemos hacer. No solo cuando hablemos y digamos que creemos, sino cuando hagamos lo que Dios está esperando que hagamos. Ahí te conviertes en un héroe de la fe, en un hombre, en una mujer que agradan a Dios. Porque sin fe, sin esa fe que actúa, es imposible agradar a Dios. Próximo domingo continuaremos con este tema de la fe. Póngase de pie, vamos a orar. El que tenga afán, bien pueda salga, está lloviendo, mójese, no hay problema, tranquilo. Dos esposas tuvo Superman. De la primera se separó, de la segunda fue muy buena con él, fue la que le tocó todo ese proceso en la silla de ruedas. Cuando él muere, ella sigue con una fundación que ellos tenían, que ayudaban a gente parapléjica. Pero a los 2 años de la muerte de Superman, ella muere también por un cáncer en un pulmón. A los 2 añitos nomás. Esa historia me impactó, ¿no? De lo simple, de lo cotidiano, de lo tradicional de la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Pero solo los que vivan por fe agradarán a Dios. Con las vidas simples que cada uno de nosotros tiene. Con la simple vida que Dios te ha dado, tú puedes agradarlo. No necesitas ser Superman, no necesitas ser Supergirl ni la Mujer Maravilla. Necesitas hacer lo que Dios te pide que hagas para ser gente de fe. Oramos. Padre, gracias. Esta noche te damos por tu palabra y por lo que significa ser hombres y mujeres de fe. Somos seres humanos comunes y corrientes, llenos de defectos, de pecado también. Pero somos de aquellos que quieren agradarte, como lo hicieron estos hombres valientes de la Biblia. Y a cada uno de nosotros tú le has hecho un llamado. A cada uno de nosotros tú le has entregado una tarea que cumplir en esta tierra, que va más allá de ser papá, mamá, empleado, negociante, empresario, estudiante. Son esas cosas que nos hacen extraordinarios. Son esas cosas que nos hacen ser gente especial. Son esas cosas, son esas obras, son esos destinos que tú trazaste para cada uno de nosotros y en el que nos quieres meter. Obras que preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas y en las que te podamos glorificar. Cada uno de nosotros, Señor, tiene una tarea que cumplir en esta tierra. Y nuestra oración esta noche es para pedirte que la podamos cumplir, Señor. Danos, Señor, el privilegio de morir habiendo tenido la certeza de haber hecho tu voluntad. De poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he cumplido. Todo cuanto el Señor me encargó hice. Y sabes, iglesia, cuando el Señor te pide algo,
por lo general no es fácil. No es cómodo. Pero Él ha prometido darte la fuerza, la capacidad para que lo hagas. No le saquemos el cuerpo a nuestra responsabilidad con el Señor. Si Él te está diciendo que hagas algo, yo te invito a que lo escuches y lo hagas. Para que por fe, para que esa fe sea real y verdadera, para que no seas un cristiano de boca. Si Él te dice que lo hagas, yo te digo, escúchalo y hazlo. Mucha gente por fe, como Abel, ha dado ofrendas que han agradado a Dios. Otros dejaron destinos enteros, lugares como Abraham, y se trasladó con su familia a otro lugar donde tú lo querías llevar, solo por fe. Otros arriesgaron su propia vida, otros murieron. Cuando escucharon tu voz y aceptaron el llamado. Muchos aquí, yo doy gracias a Dios por eso, han dejado destinos completos por seguirte a ti. Han dejado caminos que quizás pintaban muy bien, pero que eran lejos de ti. Han dejado relaciones por obedecerte a ti. Han cambiado de ciudad, han hecho muchas cosas, no por capricho, sino porque simplemente han escuchado tu voz y han obedecido. Eso queremos nosotros, Señor, ser y seguir siendo gente que escucha tu voz y obedece. Ayúdanos a cumplir el propósito que tú quieres para nuestra vida. Que no persistamos tercamente en algo que tú no nos estás pidiendo que hagamos. Que no abandonemos la tarea que tú nos estás pidiendo que hagamos. Que la podamos cumplir para ser verdadera gente de fe. Y poder entrar, Señor, en ese grupo de aquellos que por la fe te agradaron. Déjanos ser esa gente de fe y danos la fuerza, porque a veces nos falla. Danos, Señor, la paciencia. Danos, Señor, la calma. Ayúdanos en medio de esos momentos difíciles. Y permite, Señor, que por fe seamos gente obediente en lo que tú nos pides que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, con acción de gracias. Amén y amén.